sobre el pentecostalismo apostólico y en esta ocasión enfocado al pentecostalismo unicitario más estrictamente, así que vamos a hablar un poco sobre ello. Tomen asiento gritando aleluya. Amén. Vamos a hablar de esto, ayúdenme allí, bueno, creo que está acá. Vamos a ver esto, pentecostalismo apostólico. Diga conmigo, el pentecostalismo apostólico. Y propiamente el pentecostalismo apostólico es conocido también como el pentecostalismo unicitario. Ya tiene incluso, como habíamos hablado, el pentecostalismo histórico, el clásico, aún el neopentecostalismo. También hay una vertiente específica que amerita en su propio estudio y es el pentecostalismo del nombre de Jesús o el pentecostalismo unicitario. Y hoy estaremos hablando básicamente sobre ello. Hechos capítulo 1, versículo 8, hay una palabra clave y hay un mandato específico en el cual quiero centrarme. Diga, palabra clave. La palabra clave es la palabra que aparece allí, testigos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa expresión en el idioma original griego hace alusión a ser martus, mártires, llegar incluso a dar su propia vida por esa causa. Dice, me seréis testigos. Dice en Jerusalén, y aquí está el mandato específico, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, mientras que la palabra clave es testigos, estos testigos tienen un mandato específico y es ir hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Ir como testigos hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿testigos específicamente de qué? O es decir, ¿en qué aspectos debemos ser testigos? Bueno, en cuanto al pentecostalismo unicitario se refiere, nosotros tenemos muy claro, muy definido, sabemos muy bien cuáles son las áreas en las cuales debemos dar testimonio o en las cuales debemos ser testigos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es uno de los pasajes más conocidos en el ambiente general del cristianismo, pero específicamente en el unicitarismo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el denominado Shema Israel, Shema Yisrael. Es Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. En otras palabras, oye Israel, el Señor o Jehová o Yahová o como quiera usted mencionarlo, nuestro Dios, el Señor es uno. Es decir, una de las cosas fundamentales en las cuales nosotros damos fe y somos testigos es de la creencia firme de un solo y único Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, presciente, todopoderoso, alfa, omega, principio, fin. El que es Padre porque es creador, el que se manifestó como Hijo porque es Redentor y Él mismo es el Espíritu Santo que es regenerador. A Él es de quien nosotros damos testimonio de que le conocemos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan por la gracia de Dios de conocerle a Él? Aleluya. Pero por otro lado, tenemos entonces que hacer un análisis breve a modo de introducción para luego enfocarme en aspectos más bien históricos que en este día quiero trazar para dejar hoy un cierre de este mensaje en particular. Y es lo que se llama el avance del pentecostalismo unicitario. En este caso, una de las cosas que me llama la atención en este pasaje que leíamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, es la expresión testigos. Dice, ustedes me serán testigos, pero les señala de una manera muy particular y a la vez muy específica, muy diciente, muy clara, muy categórica, que serán testigos
En este caso, hasta lo último de la tierra. Es decir, este mensaje debe tener un efecto expansivo. No puede quedarse encerrado en un lugar, en una localidad o en un territorio solamente, sino que tiene que tener un efecto expansivo. Y hoy en día, por la gracia de Dios, nosotros somos de aquellos que utilizamos, mientras el anticristo y su sistema utilizan el globalismo, nosotros como unicitarios incluso podemos usar la globalización, que es algo diferente, para alcanzar a expandir el mensaje del evangelio del nombre de Jesucristo a través de todos los medios posibles. Globalización es sencillamente el hecho de interconectar el mundo, y nosotros usamos aún las redes, los medios, todo lo que esté a nuestro alcance para que esa palabra de me seréis testigos hasta lo último de la tierra siga cumpliéndose al pie de la letra. Usted puede predicar el evangelio de manera presencial, pero también de manera virtual, por medio de lo que es el efecto de la globalización. Mientras que Satanás usa el medio del globalismo, que es un asunto diferente, ya lo hemos hablado en asuntos de lo que es el ascenso, el anticristo, el poder global, pero nosotros como iglesia fuimos llamados no solamente a creer esa promesa y a vivir en ella, la que dice que las puertas del Hades o Hades o infierno no prevalecerán contra ella, sino también a seguir al pie de la letra el mandato que dice que seamos testigos hasta lo último de la tierra, a toda criatura, en todas las naciones, a todas las naciones. Yo alabo el nombre de Jesús en esta noche, porque el poder de Dios puede usarle a usted para ser testigo hasta lo último de la tierra, aún sin moverse de su propio territorio. Hoy en día utilizamos, mientras que las tinieblas pervierten y usan aún los medios para mal, la iglesia de Cristo debe aprovechar todos los medios para seguir expandiendo el mensaje del reino. Diga, el avance del pentecostalismo unicitario. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, hay una expresión que me ha llamado poderosamente la atención, que aparece en Isaías capítulo 43, y leemos los versículos 10 al 12. Voy a ir rápidamente en estos aspectos. Isaías capítulo 43, los versículos 10 en adelante. Vosotros sois mis testigos. Diga, mis testigos. Pero mire, ¿testigo de qué? Dice, mis testigos, dice Jehová, el Eterno, y mi siervo que yo escogí. Es decir, la encarnación de ese eterno Dios, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Alabado sea el nombre del Señor. Está diciendo que su encarnación no es otro, no es un enviado secundario, sino que es Él mismo. Diga, yo mismo soy. Luego dice, antes de mí no fue formado Dios, incluso con D minúscula, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y nosotros conocemos a Jesucristo como el Salvador. En otras palabras, no es otro. El siervo que Él escogió es Él mismo, y es el único Salvador eterno manifestado en carne. Y luego el texto siguiente afirma, yo anuncié. Él vino a anunciar, a predicar, a exponer, a divulgar el mensaje del reino. ¿Y qué cosa? Y salvé. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Alabado sea el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. Esa expresión, el Santo de Israel, que tanto usa el profeta Isaías, nos habla de Jehová, el único Redentor. Y amado hermano, una de las cosas en las cuales el pentecostalismo unicitario hace hincapié en obediencia al mandato de Hechos 1:8, me seréis testigos, es en lo que Jehová mismo dijo en el Antiguo Testamento, diciendo, ustedes me van a ser testigos y van a conocer, van a entender, van a creer que yo mismo soy. Van a entender, van a conocer, van a creer que fuera de mí no hay quien salve.
van a entender, van a creer, van a conocer, van a anunciar que yo mismo fui quien vino y quien salvó, quien hizo oír, y que no era otro Dios ajeno, sino nada más y nada menos que el Dios omnipotente, el Dios grande, el Dios creador que se había encarnado, de manera que el misterio de la piedad dice: Dios fue manifestado en carne. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aún antes dice que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Alabado sea el Señor. El único, diga, el único soberano redentor. Aleluya. ¿Testigos de qué entonces somos nosotros? Testigos de que hay una unicidad en Dios. De que en la divinidad, en la doctrina de la deidad, habla de un Dios que es único, así como dice Deuteronomio 6:4, Ejad, uno, en su máxima expresión, solo uno, que es Padre, pero que se encarnó, y al encarnarse vino no como otro, sino como quien él mismo lo dice: yo mismo soy, yo anuncié, yo salvé. En otras palabras, somos testigos de que Jesucristo no es una segunda, ni un segundo, ni un enviado, ni un arcángel, ni uno que apareció por allí como un semidios, sino Dios manifestado en carne en toda la plenitud de la divinidad. Jesucristo es Dios en todo el sentido. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, honra y majestad por los siglos de los siglos. Alguien dele aplausos al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Oh, alabado sea el Señor. Esta es una doctrina, el tema de la doctrina de la deidad de Cristo, de la doble naturaleza de Cristo, de la unicidad de Dios. Pero aquí solo quiero hacer hincapié por lo menos en los aspectos básicos. Diga, testigos. Pero mire, hay otro pasaje que aparece en Isaías 44, versículo 8, también muy interesante, que dice, Isaías 44, 8. Cuando estén allí digan amén. Dice conmigo, lean conmigo: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y el profeta Isaías, refiriéndose a Cristo Jesús, dijo que Él era el Dios fuerte. Amado hermano, no hay fuerte, no conozco ninguno. El presciente, el omnisciente, el todo conocedor, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, dice: no conozco ninguno otro fuerte. Amados hermanos, debemos seguir siendo testigos de la absoluta grandeza del amor de Dios, que lo llevó a la misericordia y gracia de encarnarse en favor de la humanidad, para que de esa manera Él pudiera pasar a la cruz. Pero no se quedó en la cruz, sino que fuera a la tumba, pero tampoco se quedó en la tumba, porque fue como cordero a la tumba. Pero Él mismo, que es el cordero, también es el león. Por eso resucitó como el león de la tribu de Judá. Por eso, amado hermano, yo alabo su nombre, yo alabo su grandeza, yo alabo su bondad por amor a nosotros. Así que diga: somos testigos de su deidad. Somos testigos de su salvación, de su redención y de todo lo que ello implica, la doctrina de la piedad. Pero también en Deuteronomio 6:4 somos testigos de que hay un solo Dios, un solo Dios. Aleluya. ¿Habrá algún testigo de esos aquí? Los verdaderos testigos de Jehová son los que entienden que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús manifestado del Nuevo Testamento. Alabo su nombre, porque ellos creen que hay un verdadero Padre eterno, se llama Jesús. Aleluya. Somos testigos de eso. Incluso cuando Él dice: ustedes me van a ser testigos, está diciendo: ustedes me serán testigos de todo lo apostólico y todo lo que ello converge, todo lo que ello tiene que ver, todo lo que allí está de alguna manera anunciado en el mensaje apostólico. Por eso durante los mensajes anteriores
He venido haciendo énfasis no solo en lo pentecostal, sino en lo apostólico, porque de alguna manera en Efesios capítulo 2, versículo 20, texto que usted se lo sabe de memoria, que dice que estamos edificados sobre el fundamento, la esencia, la doctrina, la enseñanza, por el fundamento, este edificio que es la iglesia, este edificio que es la iglesia está fundado sobre la roca, y dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, el evangelio apostólico y pentecostal apunta siempre al único y sabio Dios, nuestro Salvador. El mundo en estos días lo recuerda ya en el ambiente secular, en el ambiente religioso y hasta en el ambiente cristiano como el Redentor, pero nosotros, aunque muchos en el ambiente teológico nos llaman los Jesús solos, realmente más que eso, nosotros debemos entender que nosotros en Cristo estamos completos. En Cristo estamos absolutamente completos, porque si de nombre se trata, Él es el único que tiene un nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. De manera que si algunos creen o siguen mirando de una manera trifocal la deidad, de alguna manera no pueden comprender cómo es que se supone que el Padre y el Espíritu Santo están allí. ¿Cómo es posible que cielo ante uno solo deben doblar rodillas? Porque solo hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre Jesucristo de Nazaret. Lo decía el pastor Domingo Zúñiga, hasta el hecho de que en el cielo haya un solo trono de la deidad habla de la unicidad. Por eso yo doy gloria a Dios, porque en Apocalipsis 5, cuando aparece el Cordero, no solamente aparece como el Cordero inmolado con 7 cuernos, todo poder, 7 ojos, todo conocimiento, 7 espíritus, toda presencia omnipresente, sino que se anuncia y se dice que ese Cordero era el mismo león de la tribu de Judá. Pero cuando lo miran como Cordero, pero cuando se lo nombra, se lo llama como león. Y la Biblia dice claramente que estaba parado en medio del trono, y en medio del trono no se puede parar, no se puede asentar nadie más que la máxima autoridad del universo. Jesucristo es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el mensaje de la divinidad de Cristo y la deidad es algo que mueve al pentecostal unicitario. Es algo que nos apasiona. Es algo que nos mueve, porque implícitamente hablando y aún explícitamente hablando, dentro del mensaje del nombre también está la potencia del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Así que somos testigos ¿de qué? De lo apostólico, diga, del mensaje apostólico. Pero también somos testigos hasta lo último de la tierra de la experiencia pentecostal, o de la experiencia pentecostés, de la experiencia de aquel día donde la plenitud de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, se manifestó. Y escuchaba y leía hoy una versión de la Biblia que dice que se aparecieron lenguas como llamas de fuego, repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto les alegra eso? ¿Cuántos han tenido la experiencia? Ahora bien, otro detalle importantísimo, este texto Dios me lo muestra así, de esta manera, y solo este texto serviría para una larga exposición, pero aquí quiero darle solo como una especie de abrebocas. En Efesios 4, 3 al 6 encontramos un texto sumamente revelador, porque todo pentecostal apostólico y unicitario es testigo de esta revelación que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, de una manera muy clara y a la vez de una manera muy extraordinaria, resume, inspirado por Dios en estos textos. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, hablando no del espíritu humano ni del espíritu de hermandad, sino del Espíritu eterno, el Espíritu Santo, con E mayúscula, incluso se traduce allí, en el vínculo ¿de qué? De la paz. Luego dice un cuerpo, y luego dice y un
Ahora voy a empezar, primero lo leemos y luego voy a mencionar algunos aspectos en los cuales debemos ser testigos. Dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, lean conmigo eso y díganlo fuerte, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego dice, y en todos. Diga conmigo, y en todos. Hasta el versículo 6. Ahora, ¿de qué somos testigos nosotros hasta lo último de la tierra? Bueno, esa gran llamada, esa gran comisión que acoge más que solo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, acoge el hecho de discipular, de doctrinar, de enseñar todas las cosas, de ir a todas las naciones, de ir a toda criatura con mensajes muy claros, muy específicos. Uno de ellos es este, y es que somos testigos en el ambiente del movimiento pentecostal apostólico. Somos testigos de que hay un solo espíritu que se hace manifiesto de manera simultánea en todos al mismo tiempo, y no es otro que el Espíritu de Cristo. Porque mientras que unos van a Génesis 1 y dicen el Espíritu de Dios, y luego van al Nuevo Testamento y encuentran el Espíritu de verdad, y luego encuentran el Paracletos o el Consolador, y luego encuentran el Espíritu de Cristo, y dicen, bueno, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Espíritu Santo. Pero amado hermano, nosotros entendemos que hay un solo Espíritu, y ese solo Espíritu es el Espíritu de Cristo, quien iba ascendiendo, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Cómo está Él en medio nuestro? A través del poder de su Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es. Diga, yo necesito el Espíritu de Cristo. Así que somos testigos de que solo hay un Espíritu. Estaba escuchando el testimonio de un misionero en África, donde obviamente en el animismo creen mucho en el ambiente espiritual, en el ambiente metafísico, en el ambiente de los demonios, de la hechicería, de los diversos, de las diversas cortes espirituales de maldad y todo lo demás, y son muy dados a eso, al poder y a todo el asunto. Se encontró con un misionero unicitario del nombre de Jesucristo que llegó a las costas de aquel territorio, y contaba él cómo en una de las primeras charlas que él tuvo, lo que hizo fue a ese cangoral, a ese brujo de alto rango en ese lugar, simplemente regalarle una Biblia y recomendarle leer primordialmente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me llama la atención cómo ese hombre estaba, realmente ellos están impactados y siempre andan buscando poder. Digan, poder. Detalle es que ellos andan buscando poder en las fuerzas del mal, en la sobrenaturalidad del mal. Y me llama la atención que una de las cosas que más marcó a este hombre para convertirse a Cristo es cuando va al libro de los Hechos capítulo 2 y lee cosas que para nosotros ya son tan habituales, pero él dice, ve, yo he conocido espíritus muy fuertes, yo conozco y tengo contacto desde mi niñez con espíritus muy poderosos, pero nunca había conocido un espíritu que tenga tanto poder como para tomar, como para poseer, decía él en sus palabras, a más de 100 o alrededor de 120 personas al mismo tiempo, y a todos tomarlos y hacer lo que él quiera con ellos, porque el texto que leí decía, según el espíritu les daba que hablase, y decía, eso impactó al hechicero, eso impactó al brujo aquel, porque nosotros como unicitarios donde vamos siempre debemos poner en alto esa bandera de que hay un solo espíritu, y ese solo espíritu tiene tanto poder que puede bautizar, como él lo prometió en Joel 2:28, a toda criatura, a toda carne, siervos, siervas, esclavos, esclavas, ancianos, niños, toda criatura. Alabo el nombre de Jesús en esta hora. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey de Gloria?
Aún para los oídos y la vida del profeta Joel tuvo que haber sido extraño esa profecía, porque lo normal era que el Espíritu descendía sobre el profeta, sobre el rey, sobre el sacerdote en casos extremos, pero no sobre los esclavos ni sobre toda carne. En el Antiguo Testamento no era así, pero él dice: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Eso fue lo que impactó al brujo aquel, y dijo: yo quiero sentir el mismo Espíritu que dice en el libro de los Hechos. Y eso fue un desafío para el pastor, para orar por él. Posteriormente recibió también el Espíritu Santo y también fue bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, yo alabo el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta noche? Hay solo un Espíritu, y ese Espíritu es el del Cristo resucitado. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, está recibiendo el mismo Espíritu del Cristo resucitado. El apóstol Pedro dice que a través de su Espíritu nos hace copartícipe de su naturaleza divina. Alabado sea Dios. Pero también somos testigos de que hay un Señor. Y ese Señor se llama Jesús. Somos testigos de que hay una fe, una doctrina, y esa doctrina está basada en Cristo Jesús. Somos testigos de que debe haber solo un bautismo, y ese bautismo es en Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Somos testigos de que hay un Dios que es manifestado en carne, y ese Dios que es manifestado en carne se llama Jesucristo. Y también somos testigos de que hay un solo Padre, y ese Padre es de quien se profetizó más de 700 años de que viniera a esta tierra, de que es Jesús, el Padre eterno. Amado hermano, no se confunda, solo hay un Padre, y ese Padre es Jesús. Pero somos testigos de que Él es sobre todos, porque solo hay un nombre sobre todo nombre. Y somos testigos de que Él, donde dice allí, y por todos, somos testigos de que Él murió por todos los injustos. Y también donde dice en todos, somos testigos de que resucitó, y por medio de su Espíritu está en todos nosotros los que somos suyos. Alabado sea el Señor. El pastor David Zúñiga tiene un mensaje impactante que se llama el sermón perfecto. ¿De qué somos testigos nosotros? Somos testigos, si somos pentecostales, unicitarios, del mensaje completo, correcto y fundamental, básico, incambiable, que no puede ser modificado, ni negociado, ni supeditado, ni rechazado. Más bien rechazado, no puede ser menospreciado, sino que debe ser predicado, y es el mensaje del pentecostalismo unicitario que se basa en Hechos capítulo 2 versículo 38. Ahí está el sermón perfecto. El pastor decía que ahí está el nombre perfecto, y está también la acción perfecta, y está también el poder perfecto. Amado hermano, por eso lo tituló el sermón perfecto. Y me impactaba cuando él decía en su título, en su introducción al mensaje, él decía: ya Pedro predicó el sermón perfecto. Y el sermón perfecto, ¿cuál es? Aquel que dice: arrepentíos. Esa es la acción perfecta, y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre perfecto, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el poder y la potencia perfecta que todos nosotros necesitamos. Los unicitarios vamos a estudiar, vamos a indagar, vamos a ir más a fondo en otras doctrinas, pero la doctrina principal es la doctrina de Hechos capítulo 2 versículo 38. Yo aplaudo y alabo su nombre en esta noche. A Él sea la gloria y la honra en este lugar. Oh, doy gloria a Dios en esta noche. Así que cuando Él dice: me seréis testigos, usted debe saber de qué va a ser testigo. Muchos piensan, no, de poder, de milagros, sanidades, y está bien, las 5 señales de Marcos 16 están allí. De eso también debemos ser testigos, pero también hay que ser testigos primordialmente de lo apostólico, que es su doctrina, y de lo experiencial, que es su demostración de poder. ¿Cuántos dicen aleluya?
Ahora bien, hay algo que me ha llamado tremendamente la atención y es lo siguiente, en lo que quiero hacer hincapié o en lo que quiero hablar el día de hoy, lo que quiero enfatizar el día de hoy, y es un poco de la historia del pentecostalismo unicitario. Es bastante, por eso solo quiero limitarme a narrar algunos aspectos básicos y fundamentales hasta llegar por lo menos a algunos asuntos claros de cómo es que esto de Hechos 1:8, que dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, es que nos ha llegado a nosotros. En este mensaje yo sé que cualquier predicador unicitario pudiese enfocarse desde su terreno, su nación, su cultura, donde él se encuentre. Nosotros vamos a enfocarnos desde la zona, desde el lugar en el mundo donde Dios nos ha permitido, en mi caso me ha permitido nacer en esta ciudad, la ciudad de San Juan de Pasto, en este departamento, el departamento de Nariño, en este país, en el país de Colombia, donde por la gracia de Dios también ese mensaje ha llegado y ahora nosotros somos testigos y también seguimos expandiendo ese mensaje. Años antes el mensaje llegaba, años después, aún de aquí está saliendo a otros lugares como testigos del poder de Dios y su mensaje completo. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya hemos hablado básicamente y aún así nos hemos quedado cortos sobre lo que es la historia del pentecostalismo, llámese unicitario, llámese aún histórico, clásico y todo lo demás. Hemos hablado acerca de un seguimiento histórico y todos los asuntos básicos, pero ahora quiero enfocarme en el hecho de que el verdadero evangelio, aquel evangelio del cual hablábamos en uno de los mensajes anteriores, que fue indestructible y seguirá siendo indestructible, que pasaron todas las etapas, las eras, las temporadas, los imperios y todo lo demás, y nunca las puertas del Hades prevalecieron contra él. E inmediatamente cuando nosotros nos enfocamos en esto, debemos surgir o debemos hacernos la pregunta, ¿cómo es que Dios en su providencia permitió que el evangelio, aquel evangelio donde finalmente se va a ser testigo de su doctrina y testigo de su experiencia, cómo es que se fue expandiendo hasta llegar a nosotros? Bueno, cuando uno se hace la pregunta, ¿dónde comenzó el evangelio? Bueno, el evangelio comienza a través de Cristo, Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo. Pero cuando hablamos de la iglesia primitiva tuvo su comienzo el día de Pentecostés, cuando los casi 120 fueron llenos del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas, Hechos 2:1-4. Este es catalogado y conocido como el primer avivamiento en la historia de la iglesia. Pero con todo, la historia cuenta con muchos grandes avivamientos, acompañados por los dones espirituales y las manifestaciones que había en la iglesia primitiva. Ya hemos mirado esto y se lo resumo de esta forma para poder entrar en un aspecto más que todo histórico. Hay registro histórico de avivamiento del Espíritu Santo en los días de Tertuliano en el segundo siglo, de Juan Crisóstomo en el siglo IV, de ciertos cristianos del siglo VIII, de los cuáqueros del siglo VIII, del siglo XVIII más bien, del siglo XIII era el anterior. Crisóstomo en el siglo IV, de ciertos cristianos del siglo XIII, los cuáqueros del siglo XVII y de los predicadores ingleses Juan Wesley, George Whitefield y Edward Irving. Muchos recibieron el Espíritu Santo a través de ellos, el famosísimo D.L. Moody. Más allá de todos estos, en diciembre de 1900, unos creyentes sinceros en el Instituto Bíblico Betel en Topeka, Kansas, Estados Unidos, comenzaron a ayunar orando que Dios les mandara un derramamiento del Espíritu Santo. Por la madrugada del 1 de enero de 1901, el Señor les derramó el Espíritu Santo y los creyentes hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran, como el día de Pentecostés en el año 33 después de Cristo. Inmediatamente comenzó un avivamiento que pronto llegó a Texas y desde allí alcanzó la ciudad de Los Ángeles en California, donde se concentró en un edificio viejo en la calle de Azusa. Ministros y evangelistas de todas partes de Norteamérica acudieron a Los Ángeles y misioneros volvieron de sus campos de trabajo para informarse del asunto y recibir el bautismo. Todos regresaron a sus campos predicando con la unción del Espíritu Santo, así que el avivamiento se esparció
esparció y en muy poco tiempo llegó a todos los lugares o alrededor del mundo, o ha ido llegando a muchos lugares del mundo. Por otro lado, el verdadero evangelio es el que está basado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él les había dicho que debían ir ¿por dónde? Diga, por todo el mundo. Y predicar el evangelio ¿a quiénes? Diga, a toda criatura. Esto en Marcos 16:15. Por otra parte, había dicho que deberían comenzar desde Jerusalén, el epicentro del avivamiento, pero luego extenderse a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Muchas de las cosas que le voy a mencionar ahora, este servidor lleva varios años indagando, investigando, al punto que hice una compilación para un material de enseñanzas que dimos hace ya más de 10 años, pero en los últimos años he mejorado, he ido profundizando un poco más para por lo menos tratar de, digamos, resumir y de plasmar algo de lo histórico que vamos a ver acá. Cuando hablamos de el ser testigo del evangelio, en medio de toda la historia, encontramos que hubo momentos donde en las diferentes etapas históricas de cada uno de los continentes, digámoslo de esta forma, siempre hubo necesidad, o Dios en su providencia es que Él provee que las cosas ocurran, sucedan. Y Él en su providencia se vale de muchas cosas. Muchas veces vemos, por ejemplo, los que estudiamos un poco de historia, sabemos cómo la parte norteamericana ha sido tan próspera porque fue primordialmente conquistada por protestantes, a los que se les llama históricamente, y por eso hay tanto auge en los Estados Unidos, no así en la parte sur, que fue primordialmente invadida, colonizada por la parte católica, y obviamente eso también ha tenido repercusiones en lo que tiene que ver con el crecimiento. No se compara a Estados Unidos, a pesar de que han sido invadidos por el socialismo y una cantidad de cosas ya desde hace muchos años, pero aún así sigue todavía siendo la primera potencia mundial. Amados, eso no es casualidad. Los que conocen la historia, la formación de los Estados Unidos, cómo se hizo la Constitución, que hasta pastores cristianos participaron en la formación de la Constitución de los Estados Unidos, y que fue una nación basada en principios bíblicos, cristianos, éticos, mientras que en esas culturas los protestantes llegaban y evangelizaban a los aborígenes de esos territorios. En la zona sur, lamentablemente, generalmente eran masacrados, eran literalmente muertos. Peor hay aún si alguien predicase algo diferente a lo que la autoridad máxima imperial decía. Pero históricamente, de alguna manera, en medio de la providencia divina, Dios se valió de muchos aspectos, incluso de movimientos interdenominacionales o interconfesionales, es decir, grupos que más allá de la doctrina, del fundamento, el simple hecho de que eran cristianos o protestantes, se unían para enviar misioneros a todas partes del mundo. Y una de las cosas que me llama la atención es que históricamente, aunque encontré un dato más antiguo que este, pero esto es lo que aparece en Wikipedia, la enciclopedia libre, se dice que uno de los primeros, por eso puse la expresión, uno de los primeros misioneros cristianos evangélicos en llegar a Suramérica, porque nos vamos a centrar en lo nuestro, y también uno de los más reconocidos fue el inglés Diego James Thompson en 1788-1855, de nacionalidad inglesa. Era un hombre predicador, era un profesor, era un representante de la Sociedad Bíblica Británica, como también de la Sociedad de Escuelas Británicas y Foráneas Lancasterianas. Diego James Thompson nació en 1788 en el puerto de Creton, al sureste de Escocia. Su padre, director escolar y por muchos años secretario del consistorio de la iglesia presbiteriana. De manera que creció en un hogar donde había una relación estrecha entre la educación pública y la Biblia. Y note, aquí es donde está la providencia divina. Obviamente puede que lleguen mucho unicitario, pero el punto es que Dios usa en su soberanía a muchos personajes con influencia de sociedades bíblicas para hacer incluso traducciones bíblicas, de manera que hasta los unicitarios puedan usar esas traducciones para predicarle el evangelio del nombre a aquellos que lo necesitaban oír. ¿Sí me estoy explicando con esto?
En 1817, después de la guerra, un colega suyo, Roberto Aldane, le pidió que lo acompañara en sus labores misioneras en Montauban, Francia, en Edimburgo. Thompson se preparaba para ir a Francia, pero aquí está la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Más tarde dijo: yo hacía mis lecturas cotidianas de las Escrituras en voz alta, en idioma francés, pero se cerró esa puerta. Es decir, él se estaba preparando para procurar llevar Biblias y traducir hacia a una zona en algún lugar donde hablaban ese idioma. Pero él entonces fue así que dirigió su atención a los países sudamericanos. Algunos gobernantes facilitaron la entrada de los primeros misioneros cristianos evangélicos a los países de América Latina. Interesante, mientras que había una élite poderosa, imperial, que pretendía impedir que el evangelio penetre, permee, llegue a donde llegue, a los lugares recónditos de Sudamérica, Latinoamérica. Dios permitió que hasta gobernantes, presidentes, gente poderosa abra las puertas no a los misioneros católicos, sino a los misioneros que les llamaban misioneros protestantes. Thompson llegó al puerto de Buenos Aires en 1818 y desde el principio recibió el apoyo del presidente Bernardo Rivadavia de Argentina. Thompson pasa a Chile en 1821. Escuche esto: Dios en su soberanía usa misioneros de alto calibre, es decir, no a cualquier misionero lo reciben los presidentes, no a cualquier misionero le abren puertas hombres de renombre, pero Dios usa gente como este para empezar de alguna manera a allanar el camino en estos territorios. Y encontramos que cuando llega a Chile en 1821 fue recibido y apoyado por el presidente Bernardo O'Higgins. En 1822 llegó a Perú, donde le recibió el general José de San Martín y fue nombrado director de educación pública. En 1824 Thompson pasa a Ecuador y Antillas españolas e inglesas. Mientras iniciaba sus escuelas, trazó planes para traducir la Biblia al quechua, para poder atender al número de peruanos que hablaban ese idioma. También investigó la posibilidad de tener traducciones a los idiomas aymara y moxa. En otras palabras, el plan de que el mensaje, la norma que decía: id y me serán testigos a toda criatura, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. En la providencia divina, cuando Dios da una orden, también no, Él solo no dice háganlo, sino que da el poder para que lo hagan. Por eso dice la Biblia: Dios da el querer como el poder para hacer su voluntad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es apasionante, pero no es una clase de historia, así que yo voy a pasar rápidamente. Me llamaba la atención porque llegó a los pies de nuestro territorio. Y luego Dios lo lleva por otro lado, porque aquí había un empoderamiento más fuerte todavía de una élite que no permitía que el evangelio llegase acá. ¿Cómo llegó el evangelio a Colombia? Bueno, esta compilación la ha hecho este servidor durante años. He consultado varias fuentes, enciclopedias, libros de historia. He consultado también con algunas personas conocedoras de historia. He consultado varias páginas, incluso en su debido momento, cuando existía la página de ipuig.org, también pude consultar algo, y hoy en día pude resumir esto de esta forma, que se lo voy a trasladar de una manera lo más dinámico para que por lo menos usted se quede con una idea básica. Hacia la mitad del siglo XVIII, casi todas las constituciones de cada país latinoamericano, escúchese bien, habían incluido la libertad religiosa o libertad de culto. En su providencia divina, Dios iba concediendo que en algunos territorios se vaya permitiendo lo que se llama libertad religiosa y de culto, que antes estaba prohibida bajo la influencia de la Iglesia Católica. Sin embargo, países como Colombia, Ecuador y Perú aún no tenían más bien tenían restricciones en cuanto a la difusión del evangelio en cada una de sus regiones.
de sus regiones. Las situaciones más difíciles para los primeros misioneros en América Latina fueron las persecuciones en Colombia y Ecuador. Es decir, este territorio, Colombia, Ecuador y Colombia, que se iban a convertir en epicentros de uno de los avivamientos más grandes que está ocurriendo en los últimos tiempos, fue donde más oposición encontraron a la hora de traer el evangelio. No era casualidad, porque aunque el diablo no conoce el futuro, porque el único que conoce el futuro es Dios, el diablo sí conoce, o por lo menos sí sospecha algo, porque él no es tonto, él es entendido, es muy inteligente, usa su inteligencia pervertidamente, pero él sospecha, y él sabía que había un potencial extraordinario puesto en estos territorios, y no es casualidad que es de esta zona del mundo donde más misioneros se han empezado a enviar luego de la implantación del evangelio en este territorio, epicentro de avivamiento una vez más en los postreros tiempos. Los primeros cristianos evangélicos en Colombia. En el caso específico de Colombia, el evangelio se estableció en San Andrés y Providencia. Esto fue antes del mismo Irving, mientras que, o más bien, esto fue antes del mismo predicador inglés de apellido Thompson, Diego James Thompson. Mientras él iba por el sur entrando, antes de él, históricamente, uno encuentra que aquí en la parte norte, en las islas de San Andrés y Providencia, encontramos que Dios había permitido, por otro lado, una puerta abierta, y es en el caso específico de Colombia. El evangelio se establece inicialmente y bajo mucha persecución y opresión y mucha presión en San Andrés y Providencia, conocido como el primer lugar en todo lo que tenga que ver con Colombia donde pudo arribar algo del cristianismo, y fue con el arribo de un grupo de puritanos ingleses en 1629, liderados por John Pym, quienes llamaron a estas islas Nueva Westminster. Es decir, le pusieron otro nombre en honor a un tratado especial que tenían, un concilio, el famoso concilio de Westminster, el famoso tratado especial. Después de John Pym, en las islas se establecieron otros grupos protestantes, entre ellos la Iglesia Bautista, antes de 1860. Algunas otras personas de creencias protestantes llegaron a Colombia en la época de la colonia, pero la Inquisición, que de santa no tenía nada, pero de Inquisición, como dijo el pastor Zúñiga, tenía todo. La Inquisición impidió que ejercieran su fe. En 1611, la Iglesia Católica hizo su primer edicto de fe contra las sectas protestantes en este territorio. Después de esto fue condenado el primer protestante a la hoguera por el Tribunal de la Inquisición en Cartagena en 1622, y se trataba de un hombre llamado Adán Edon. Fue el primer hombre que muere como mártir por causa de la predicación del evangelio en una de nuestras ciudades al norte de nuestro país. Muerto, condenado por hoguera. Durante la época de la colonia fue imposible la entrada del evangelio en Colombia. ¿Por qué? Obviamente porque había un poder allí que impedía. 1823, que se termina el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Después de esto se permite la entrada de algunos libros protestantes, como Horas y Oraciones Devotas, impreso en París en 1654, y El Paraíso del Alma, publicado en la ciudad de Santa Fe. En 1855 llegó a Cartagena el misionero Monsalvat, nacido en Cataluña, España, quien estudió en un monasterio capuchino y realizó estudios de teología en Génova. Este fue uno de los personajes que luego trae y arma una sociedad. Fue nombrado agente de la Sociedad Bíblica Norteamericana, y él también fue de alguna manera en la providencia divina usado para enviar Biblias rápidamente. En 1856 llegó a Santa Marta desde Princeton el misionero, uno de los más famosos, llamado Henry Pratt, fundador de la iglesia presbiteriana en Colombia. Incluso tiene una versión especial que se llama la Biblia de Pratt, maravillosa Biblia. En 1908
el misionero Charles Chapman fundó una congregación en Cali. Ya el evangelio empieza a irse expandiendo en algunos lugares. Y además de una clínica y una congregación en Palmira de la Iglesia de la Unión Misionera. Es decir, el evangelio tuvo efecto en los inicios y es algo de lo cual se ha olvidado la iglesia presente, porque tenía un alcance no solo espiritual, sino también social. Es decir, tenía un alcance donde hacían clínicas, donde muchos de estos misioneros y esposas de misioneros eran médicos, y ellos no solo oraban por los enfermos, sino que también ayudaban médicamente a las personas, y obviamente eso atraía personas, milagros por un lado y ayuda médica por otro lado, hacía que la gente llegase de una manera especial y ellos les predicaban. En 1922 los estadounidenses Juan Christiansen y Olaf Heikland lograron predicar en Cúcuta a nombre de la Alianza Escandinava o Alianza Evangélica. Yo sé por qué le estoy diciendo nombres propios, para que usted entienda algo que es providencia divina. En 1927 esta iglesia se establece en Cali y funda el Colegio Americano con sede en Cali a nombre de la Iglesia Presbiteriana Cumberland. En 1900 y 1930 varios misioneros norteamericanos arribaron al país a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Es decir, la mayoría de estos misioneros eran influyentes también en asuntos de poder. Es decir, ellos tenían claro lo que la iglesia debe hacer, y es no solo predicar el evangelio, sino ir a las esferas de poder de la sociedad para que se abran puertas, y de esa manera obviamente podían también alcanzar a pesar de la oposición. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando nosotros estamos hablando de esto, sabemos que inicialmente cuando los misioneros llegan a un lugar, y generalmente es un lugar hostil, un lugar peligroso para predicar el evangelio, ellos lo primero que te preguntan, si te encuentran como protestante o como misionero de otro país o evangélico, no te dicen qué doctrina tienes, de qué organización vienes en particular. Lo que ellos te preguntan es, ¿vienes a predicar el evangelio, a cumplir Hechos 1:8, a cumplir Marcos 16, Mateo 28:19? Y tú le dices, sí, claro. En esos momentos hacen uniones interconfesionales, no diciendo que la doctrina no importa, eso viene después, pero en un inicio se unen con el propósito de predicar el evangelio, porque los enemigos no te preguntan, ¿eres pentecostal, metodista, testigo de Jehová, presbiteriano? ¿Qué eres tú? Ellos lo único que quieren es matarte por el simple hecho de ser evangélico, y deben unirse para poder establecer, es decir, en la providencia divina, Dios usa gente aún de diversas denominaciones para luego llegar a establecer principios donde la palabra de Dios pueda ser predicada sin mayor estorbo por parte de las tinieblas. Eso es lo que pasó aquí en Pasto con la famosa misionera de nombre Catalina Morgan y su esposo, una mujer trinitaria, pero ella tuvo una unión con otros porque era época donde los perseguían, donde no podían ni, si tú te volvías evangélico, no podías ni enterrar a tus muertos en el cementerio de ellos. Entonces ella fue una organizadora del primer cementerio, fue uno del primer cementerio de evangélicos aquí en la ciudad. Eran rechazados, y ahí no te iban a preguntar, ¿eres unicitario, pentecostal, bautista, menonita, presbiteriano, anabaptista? ¿Qué eres tú? No. Lo único era, este es protestante, va para afuera. Amado hermano, al principio la unidad es interconfesional cuando de sembrar una semilla se trata. Ya con el tiempo es cuando se empieza a hablar de lo fundamental, de lo doctrinal, y aquí en la historia tenemos historias poderosas de cómo misioneros trinitarios y misioneros bautistas y misioneros de diferentes índoles se unen y se encuentran con algún pentecostal unicitario que les empieza a hablar de Hechos 2:38, y él mismo termina bautizando a otros misioneros, y esos misioneros siguen expandiendo el mensaje, pero mejor direccionado. Acuérdese de lo que pasó con Priscila y Áquila. Dicen, ese Apolos es muy tremendo, muy elocuente. Lo llaman a solas, le enseñan más exactamente el evangelio, y luego él sigue predicando como debe hacer. Amado hermano, la providencia de Dios, el mandato de Dios no puede ser detenido, y Dios se vale de los presidentes, de los gobernantes, de los misioneros, de las denominaciones para expandir su mensaje y llegar a mucha gente. Ahora,
como estamos hablando en una iglesia pentecostés, la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, yendo un poco en la historia, es fruto del trabajo misionero realizado en Colombia desde el año 1936 por Axel Werner Larsen, Sanford Johnston y William F. Drost, entre otros misioneros que, llamados por Dios, vinieron para predicar el mensaje apostólico del único Dios verdadero, el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como dice la Biblia en Hechos 2, 1 al 4 y en Hechos 2, 38. En 1972, ya en algún momento les leerán la historia, pero en 1972 fue constituida la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, bajo el liderazgo de los misioneros William James Thompson y Lewis Morley, con la visión de cumplir el gran mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura. En los siguientes, la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, movida por la fe en el Señor Jesucristo y el amor a Dios y las almas, ha extendido el mensaje apostólico por el territorio colombiano, constituyéndose así en una iglesia evangelizadora, discipuladora y misionera, a la que el día a día el Señor añade los que han de ser salvos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No alcanzo a contar la historia del evangelio, del nombre en Colombia y cómo fue que se dio esta formación, pero por lo menos voy a mencionarle rápidamente esto. Inicialmente, uno de los primeros gestores del evangelio del nombre en Colombia fue un trinitario. Cosa llamativa, cosa curiosa, pero esa es la providencia divina. Hay un personaje, uno de los personajes en la historia que aparecen era originalmente trinitario, pero él tuvo ciertas diferencias, volvió, luego pidió que alguien lo envíe como misionero, lo envía a una iglesia unicitaria, aunque él era trinitario, él no sabía que había esa diferencia, vuelve otra vez a predicar y de repente se encuentra con misioneros unicitarios y dice, pero tú ya eres bautizado en el nombre, y él no sabía de eso, y él finalmente también fue bautizado en el nombre poderoso de Jesucristo y sellado con el don del Espíritu Santo. Ahí está el hermano Carlos Berchtold. Era un joven de familia luterana con gran deseo de servir a Dios. Unió su vida a una hermana llamada Clara, una joven que creía en el bautismo del Espíritu Santo y con una gran carga por la obra misionera. Pero a veces los esposos no creían en eso del nombre, no creían en eso de hablar en lenguas. La esposa era una verdadera mujer de Dios ungida. Ellos comenzaron a trabajar con una agencia misionera interdenominacional, porque así se acostumbraba, esa era la forma de trabajar. Alguien que sentía el llamado misionero decía, cualquier denominación, por favor envíenme, solo denme el respaldo, yo quiero ir enviado. Ellos iban, pero interesantemente aquí en Colombia tuvieron encuentros maravillosos, no solo con la organización unicitaria, sino principalmente con Dios, lo cual los llevó a un avivamiento. Voy a saltar a algunos aspectos, muchísimos, pero voy a quedarme solo con los más importantes. Y es que el hermano Win T. Steir, que era secretario misionero de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, una de las denominaciones del nombre de Jesús en sus inicios, ofreció ayuda a los Berchtold y los invitó al Canadá para que contaran de su experiencia misionera en Bolivia y su llamado a Colombia. Y así es como históricamente muchos de estos, inicialmente con doctrinas diferentes, pero empiezan a ser enviados a este territorio. Creo que habrá necesidad de un mensaje más. Pensaba hoy cerrar imposible para poder no dejarlos aquí con un enredo, sino dejarles claro cómo fue que se formó la iglesia unicitaria aquí en Colombia. Así que voy a saltar solamente estos aspectos, quedo en este punto preciso, lo bueno que queda grabado. Recuerdo el punto exacto en el que quedé, pero aquí es, diga conmigo, providencia de Dios. La providencia de Dios es tan maravillosa que en los albores, en los inicios, en el Génesis, en el principio, en el origen de la iglesia unicitaria, del nombre en Colombia, Dios usó interconfesiones, interdenominaciones, gente de otras creencias diferentes, gente que se unía, algunos incluso, y eso debe llevarnos a algunos aspectos, y es que cuando yo predico radical, firmemente, sobre las separaciones lamentables que están surgiendo en cuanto a lo doctrinal y
todo lo demás, la apostasía que está ocurriendo, no es para que nosotros seamos enemigos de ellos, sino para que nosotros, de la misma manera, con el amor que los misioneros iniciales tenían, ellos no estaban preguntándote, mi padre, aquí está mi hermano Pablo, que son antiguos, mi padre me contaba cómo a veces ellos se moría un pastor de otra organización y los poquitos unicitarios que iban a la iglesia trinitaria, y muchas veces el pastor trinitario les permitía hasta predicar. Habían pastores unicitarios aquí antiguos, hablando de esta ciudad, amigos de ellos. Es decir, el punto es que no seamos enemigos de ellos, porque si queremos ganarlos a ellos, siendo enemigos jamás los vamos a ganar. El punto es que debemos ganarlos a ellos. Y yo le decía a mi esposa, me sorprende que a veces, yo sé que soy fuerte muchas veces en los mensajes, pero hay gente que me ha escrito de diferentes denominaciones. Me dicen, soy de, no voy a decir nombres de iglesias, pero me dicen de esta, aquella organización, soy de esta iglesia. Yo tengo el sueño, el anhelo de ir un día a esa iglesia, la Séptima en Pasto. Me han dicho así, lo digo con todo el corazón, con toda la sencillez, la humildad. Ellos me dicen de esa manera, y a veces yo mismo digo, pero ¿cómo es posible? Si justo hace 2 días prediqué un mensaje durísimo, como para que lo terminen odiando muchas veces. Pero hay gente que dice, pastor, no, a mí me gustan series, yo soy de acá, pero empecé a entender cosas. Hay gente hasta judío mesiánica que me ha escrito y me dice, yo no entendía, gente antidispensacional, yo no creía, y empezaron a recibir la revelación. Amado hermano, debemos ser amigos de ellos para enseñarles lo que tenemos, porque que no nos pase lo de aquel hombre mormón que fue a golpear la puerta de la casa de un unicitario. Y él le iba a hablar de Dios, y el unicitario le dijo, a mí no me venga con cuentos, que yo ya tengo la verdad. Entonces él le dice, si usted tiene la verdad, usted debería ir a golpear la puerta de mi casa. Y muchas veces nosotros, yo he aprendido de mi padre eso, y es aprender a ganar. La mayoría de católicos y gente de otras denominaciones que él ha ganado para Dios, es porque primero se hizo amigo de ellos. Y si queremos ganar a personas, a mí me convocan, me insultan, me tratan mal muchas veces, me provocan, me quieren llevar a un debate, pero con debate yo no hago nada por estas personas. No digo que esté mal hacer un debate serio, de altura, como cuando se hace un buen debate, con altura, con respeto, eso está bien. Pero el problema es que hay gente que lo quiere llevar a un debate público de insulto, etcétera, y así no se puede ganar a las personas. Nosotros fuimos llamados a predicarles el evangelio, y yo aprendo mucho de estas personas. Tengo amigos de diferentes denominaciones, de diferentes organizaciones y de diferentes cortes y concepciones, en las cuales en la mayoría no estoy de acuerdo, estamos totalmente en contra muchas veces en ideas, pero finalmente cuando de alguna manera estamos unificados en algunos términos, muchos de ellos me han dicho, quiero que me envíes las notas de eso que predicaste en tal día, me puedes enviar tal cosa, me puedes enviar tal estudio. Yo lo hago, lo voy a hacer. Alguien me decía, no haga eso, no se ponga a compartir, después usted cómo se queda para enseñar. Amado hermano, como si la Biblia fuera una fuente pequeñita. Amado hermano, siempre hay mucho más que enseñar, y si ellos lo enseñan, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, amado hermano, si usted tiene la oportunidad de volverse amigo de cualquiera de estas personas, usted trate de hablarles después de la verdad, pero la mejor forma es siendo amigos con ellos. Y habrá momentos, yo en estos días estoy estudiando en la escuela de gobierno también, y allí el único unicitario soy yo, el único unicitario. La mayoría son gente muy versadas, y también he notado que son muy íntegras, son personas muy entregadas, muy apasionadas por las cosas de Dios, la oración y todo lo demás, y el ayuno. Pero cuando uno tenga la oportunidad, yo sé que si alguien de ellos empieza a escuchar y dice, bueno, ¿y este qué hablo? Porque ahí nos hacen hablar bastante. Alguien le podrá quedar sonando alguna idea, y alguno va a entrar a alguno de los videos, como ya ha pasado, y te diciendo, yo creí en contra de eso, pero después de este mensaje entendí que esa es la revelación. Es decir, el mensaje del nombre de Jesús no es para pelear con nadie. El mensaje del nombre de Jesús es para exponerse, es para predicarse, no es para imponerse, sino que el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Así finalmente el verdadero pentecostal unicitario debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios, para que no sean sus palabras, sino que sus palabras vayan acompañadas de una
influencia que hasta ellos mismos digan, pero ¿y este qué es lo que tiene? ¿Y esta qué es lo que tiene? Y amado hermano, Dios va a hacer la obra. Aquí hay hermanos y hermanas que han traído gente de otras denominaciones a varios cultos, bautistas, trinitarios, de otras denominaciones, hasta con doctrinas heréticas y todo lo demás. Pero el que es de Dios, finalmente las palabras de Dios terminará oyendo. Amados, ¿cuántos quieren orar para que Dios le use a usted para ganar a alguien para Cristo? Dios puede usar hasta los niños. Me han contado cómo los niños, los pequeños, ellos cuando ya tienen un principio, a estos niños no les meten gato por liebre. Es decir, un principio de un niño bien metido, hermano, lo digo por experiencia. A mí me podían amenazar diciendo que Dios no existe, pero eso a mí no me hacía ni mella, los comentarios filosóficos y todo lo demás, porque ya estaba en mi experiencia y en mis principios. Y si hay niños, jóvenes, ancianos, adolescentes que llegamos a personas en nuestro territorio, en nuestro barrio, en las denominaciones, en cualquier lugar, usted puede predicar. No para que usted se vaya a meter como algunos a otras denominaciones a pelear, que eso no está bien. Hay algunos que tienen ese vicio de que van de iglesia en iglesia, dizque ganando almas, pero solo le gusta ir a pelear con la gente de esa iglesia. Así no se gana. La idea es que si usted puede ayudar a esas personas, hágalo. Hay momentos, y así como van las cosas, ya nos ha tocado unirnos. Cuando se hizo la marcha contra el aborto, ahí no importa si era unicitario, trinitario, bautista, no, ahí era todos los que estemos a favor de la vida, allí tenían que unirse, así sean de otras denominaciones. Y así como van las cosas contra todas las cosas del mal, usted y yo debemos unirnos. Y no estoy hablando de ecumenismo, porque eso sí es algo condenable. Lo que estoy hablando es de que en lo que es principios funcionales hay que estar unidos para seguir haciendo todo lo posible para cumplir Hechos 1:8. Levántese conmigo, levante sus manos al cielo, ore conmigo y dígale a Dios: Señor, yo quiero ser un instrumento en este tiempo, porque apenas estamos entrando en cómo fue que aquí en Colombia se expandió, y cuando lleguemos aquí a la ciudad de Pasto va a ser algo maravilloso, porque también hice una indagatoria sobre eso. Me dieron la tarea de hacer una investigación sobre el departamento de Nariño también, y es maravilloso cómo esto se va expandiendo, y cómo ahora desde aquí, desde nuestra ciudad, aún sin salir de la ciudad, muchas veces hay gente. Estaba revisando ayer las redes sociales, Facebook y YouTube, y estaba mirando, le decía a mi esposa, cómo hay otras ciudades grandes y otros países que ni me imaginaba, pero ahí aparecen registrados como los países que más miran, que más oyen, países lejanos que tal vez físicamente uno no haya llegado, y si Dios quiere llegaré allá, pero no podemos limitarnos de predicar el evangelio. Use todo lo que tenga que usar para llevar el mensaje del reino. Si tal vez no tiene redes sociales, por lo menos un tratado. Hay hermanos aquí que tienen ese bonito hábito. Andan imprimiendo tratados y me dicen: pastor, deme el sello para sellar y poner la dirección de la iglesia, y le andan regalando al bus, en la sociedad. Si en la calle te andan regalando cosas de brujería y hechicería, y te amarro y te ato y te lo traigo arrastrado y te lo traigo, ¿cómo nosotros no vamos a ponerle un mensaje que valga la pena a la gente? Un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de salvación. Amado, oremos. Dios y Padre, te damos gracias una vez más por ser tan bueno y bondadoso. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por tu providencia divina, donde estás usando gente de todas las esferas, Señor, de la influencia de la sociedad, incluso esferas interconfesionales, para bien, para el propósito de la expansión del mensaje del evangelio del reino. Señor, ayúdanos para aprovechar cada oportunidad, cada privilegio que tú nos concedes, para que siempre, Señor Jesús, que se nos dé la oportunidad, la semilla de Hechos 2:38 quede sembrada, el mensaje completo de Hechos 1:8 quede sembrado, Señor, que va acompañado más que solo de las señales de Marcos 16, va acompañado de una experiencia completa bíblica, va acompañado de una doctrina, de un fundamento especial. Desde ya estamos orando, Señor, por la iglesia en Colombia. Señor, gracias por el gran avivamiento que estás trayendo. Una iglesia que en esas épocas, Señor Jesucristo, de hace alrededor de 50 años, comenzó casi de cero.
Señor, ha ascendido a números extraordinarios. Tú eres el que está detrás de todo esto, porque lo que es tuyo nadie lo puede detener, nadie lo puede parar. Señor Jesús, usa a cada hombre y mujer en esta iglesia para que donde estamos, Señor, llevemos el mensaje bendito del evangelio del reino. Señor Jesús, en todas las esferas, que entendamos que la escuela, el colegio, el trabajo, la empresa, la calle, la sociedad, Señor, el barrio, la comuna, la empresa, el trabajo, en el lugar donde nos encontramos, Señor, no es para que seamos apagados, sino para que seamos luz. No es para que seamos contaminados, sino para que seamos sal. Hoy te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Unge tu iglesia y empodérala, Señor, para que predique tu evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Alguien puede darle gloria a Dios y un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te unja para predicar, Él te unja para evangelizar, Él te unja para enseñar, Él te unja para echar fuera demonios, Él te unja para orar por los enfermos, Él te unja para hablar con autoridad y poder, Él te unja para tener transformación y cambio. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, alabe su nombre, alabe su nombre. Y dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, 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 desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de tu espíritu,